Buenos días, ¿cómo están? Bien, pueden tomar sus asientos. Gracias por tenerme aquí. Es un honor eh, poder estar aquí compartiendo en la capital del mundo, ¿eh? He oído cosas impresionantes de Parral acerca de su barbacoa, ¿no? Me hicieron una lista, tengo que ir, déjeme se la leo para que usted me diga si sí o si no. Me hicieron una lista de cosas. Tengo que ir a comer brisket con Silvia, dulces a la gota de miel, de paso pasar por una nieve de membrillo al centro y darle un abrazo a Herbert. Esa era la lista de cosas que me encargaron hacer. Pero estoy muy honrado de estar aquí con ustedes. Amo esta casa. Su legado es impresionante. Gracias Herbert, gracias Rebeca. Pastor Enrique y Tita, les honro, bendigo sus vidas, lo que han hecho por el Evangelio, no solo en Parral, pero en México. El dedicar sus vidas a levantar una generación, yo creo que ha marcado a generaciones siguientes, no solo a una, sino mi generación está siendo bendecida por lo que en algún momento se sembró en esta casa, por los sueños que Dios dio en esta casa, para la iglesia, para la educación, para redimir las siguientes generaciones, para lavarlas en la sangre de Cristo, por las canciones que nacieron aquí, los sueños de ver a México glorificando el nombre de Jesús. Yo creo que lo que Dios ha hecho en esta casa es el corazón de Dios hacerlo en alrededor de la República Mexicana. ¿Usted creería eso conmigo? Que lo que el Señor ha comenzado y la buena obra que Él ha comenzado, Él la perfeccionará hasta el día que Jesús lo complete todo. Hola Humberto, ¿cómo estás? Bien. Ustedes tienen un líder de alabanza que refleja a Jesús no nada más en lo profundo y en lo espiritual, sino también en lo físico. Miren esa barba, el pelo largo. Si The Chosen, si el que actúa de Jesús en The Chosen se enferma o así, ya tenemos a su doble. Pero estoy muy emocionado de estar aquí contando algunos chistes y contando algunas historias. Es un honor para mí, como lo dije, y quiero darles las gracias a ustedes por apartar este tiempo en el domingo para venir y glorificar al Señor. Y nuevamente, no me canso de decirlo, los honro. Lo que están haciendo está dando fruto y sé que seguirá dando fruto. Así que, ¿por qué no juntos abrimos nuestra palabra, la palabra de Dios, en algunas historias? Y me gustaría ir con ustedes a Efesios capítulo 1, versículo 18, para comenzar este tiempo y para orar juntos la palabra. ¿Les parece? Efesios capítulo 1, versículo 18. Y esta es mi oración para esta iglesia local. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que así sepan cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y lo sometió todo bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Gracias, Señor, por quien eres. Gracias, Dios, por tu iglesia. Gracias, Señor, por el sacrificio de Jesucristo, que es la puerta a nueva vida. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo en México. Gracias por lo que tú aún has de hacer. Señor, adoramos tu nombre y confiamos en que tu Espíritu Santo hablará hoy. Señor, oramos que toda distracción la ponemos en los pies de Cristo, la llevamos a la cruz y nos enfocamos en lo que tu Espíritu Santo quiere hacer hoy. A pesar de mí y a pesar de cada uno de nosotros, sabemos que tu voz ha de hablar y la verdad va a ser sembrada en nuestro corazón y va a dar fruto en Cristo Jesús. Amén y amén.
Estuvimos compartiendo estos días en la conferencia en Chihuahua con un montón de jóvenes y amo las conferencias de jóvenes porque podemos hablar de películas de superhéroes, podemos buscar a Dios como en semillas que Él ha regado alrededor de la cultura para poder hablar a una nueva generación acerca de la vida que encontramos en Cristo. Hace un tiempo busqué justo para una conferencia de jóvenes qué significaba ser un cristiano radical. Entonces me metí a Google y puse ¿qué significa ser un cristiano radical? Y yo pensé que me iban a contar historias de mártires que dieron su vida para Jesús, pero a mi sorpresa Google me respondió con esto: un cristiano radical es aquel que vive de acuerdo con los principios fundamentales del cristianismo, es decir, que va a la raíz de su fe y la aplica en su vida cotidiana. Un cristiano radical es aquel que sirve, ama al prójimo, se entrega a Dios, busca imitar la vida de Jesús y su enseñanza, haciendo de Él el centro de su vida y sus decisiones, y se caracteriza por buscar todos los días a Dios en la Biblia, la lectura y la oración. Además, busca vivir con integridad y pureza, yendo constantemente a la iglesia y siguiendo los principios cristianos en todos los aspectos de su vida. Esto no suena radical, ¿verdad? Estaba sorprendido y no sé si usted se sorprenda conmigo, pero esto suena tan poco radical. Honestamente, suena como lo menos que podemos hacer al comprometernos con Jesús. Siempre hay este anhelo de desear dar más al Señor cuando tenemos un encuentro real con la cruz. Y cuando leí esto me preguntaba qué pensaría Pedro o Pablo o sus amigos que dieron la vida por Jesús cuando leen esto en Google, ¿no? ¿Se imagina usted que Pedro estuviese vivo hoy en día, al que crucificaron de cabeza por Jesús, y se metiera en Google y dijera: ¿qué es ser cristiano radical en el siglo XXI? Y dice: el que lee la Biblia, el que va a la iglesia, el que no hace tranzas, vive en integridad, ama a su esposa. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensarían ellos? Esta es una pregunta que a mí y a mis amigos, a mi generación, nos ha incomodado durante estos últimos meses, y sin duda alguna es algo que ha retado mi caminar y espero que hoy rete el suyo. Y me da mucho gusto viajar alrededor de México y poder experimentar las grandezas de la bondad de Dios a través de su iglesia. Y yo creo que Él nos está llamando a vivir una fe comprometida que regresa a la cruz de Cristo y vive en asombro por aquello que la cruz significa. Creo que hemos vivido acostumbrados, y debo confesar que me he acostumbrado a hablar del sacrificio de Jesús como si fuera otra cosa que hacemos en la semana. Hablo: sí, soy de Tehuacán, Puebla, sí, me encanta comer tacos, amo Chihuahua y su barbacoa, y sí, Jesús murió en una cruz, el creador del universo, como si solamente fuese otra cosa que ha sucedido en la historia. Pero este es el milagro, que la verdad de la cual todas las verdades dependen, el Logos, la verdad infinita, no se quedó como un concepto filosófico alejado del que tenemos que ir y buscar en lo alto, sino que se encarnó. Juan 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era y el verbo era. Pero el verbo, lo que ellos conocían como el Logos en esta temporada de la historia, los griegos y los romanos, el Logos era una verdad inalcanzable del cual todas las demás verdades dependían. Y entonces llega personas como Juan y como Pablo diciendo: no nada más es una verdad a la que no tenemos acceso, sino que esa verdad es una persona, y se encarnó y descendió, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Si queremos conocer la verdad, tenemos que tener un encuentro real con Jesús. Y al tener un encuentro real con Jesús, nuestra vida es transformada. Piense usted conmigo en sus discípulos. Jesús el Maestro. Y en este entonces en la historia era muy común que hubiese maestros que se dedicaban a caminar alrededor de esta nación enseñando cosas que sus discípulos o sus seguidores pretendían imitar al pie de la letra. La mejor expectativa de educación no era LAM en este entonces, era
vivir bajo los pies de un rabí y ser idénticamente a él. Jesús es un maestro. Y creo que muchas veces se nos olvida que el Señor quiere seguir enseñándonos y quiere que nosotros también seamos llamados discípulos. ¿Usted sabe que la palabra cristianos comenzó como una burla? Cristo esto, Cristo lo otro. Hablan de Cristo cuando comen, se reúnen alrededor de Cristo. Llamémoslos cristianos. Pero sus seguidores, los del camino, eran aquellos que pasaban tiempo a sus pies intentando ser como Él, porque esto era algo común en esta época. Y de hecho el Señor hace lo que los rabinos hacían durante este tiempo: contar historias. Y amo a Jesús porque cuenta unas historias tan hermosas. Y la invitación que los seguidores de Jesús tenían sigue siendo la misma para usted y para mí: sentarnos a los pies del Maestro y escuchar a Jesús como Él dice ser, lo que los demás hablan acerca de Él, lo que hace, los milagros que podemos contemplar y que como seguidores suyos podemos ser parte de. Me encanta la historia del hombre llamado Simón. ¿Se acuerdan de Simón? Y me encanta que Simón está ahí pescando, haciendo lo que está acostumbrado a hacer, pero lo está haciendo mal. Simón, el pescador que no pescaba bien, que seguramente olía un poco como yo. Si somos el cuerpo de Cristo, yo creo que hay algunos a los que nos tocó ser la axila, ¿no? Creo que mi generación es esa parte del cuerpo de Cristo. Pero estaba ahí Simón y de pronto viene el carpintero, Jesús de Nazaret, y se sube a la barca con Simón. Yo quiero invitarles hoy a dejar a Jesús subirse a su barca. Y cuando Jesús se sube a la barca de Simón, todo cambia. Le hace la invitación de tirar las redes al otro lado, y yo creo que en muchas temporadas de nuestra vida el Señor nos está invitando a ver en la dirección que Él quiere que veamos para que nuestras redes sean llenas de pescados. Pero no solo lo bendice y le da una pesca milagrosa, sino que lo llama a dejar esa pesca y a seguirlo a Él. ¿Se imaginan esta imagen en la vida de Simón? Empieza a pensar que va a abrir marisquerías por todo Chihuahua, ¿no? Las va a llamar Los Arcos. Va a ser el mejor cevichito del país. Y entonces aquel que le dio la pesca milagrosa le dice: echa tus redes y sígueme. Yo voy a cambiar tu profesión, voy a cambiar tu identidad, te voy a dar una misión y voy a respaldarla con mi poder. Y entonces comenzamos a ver que Simón comienza a seguir a este maestro y comienza a sentarse a sus pies, comienza a ser parte de él en la mesa, porque este es el modelo de Jesús, mis hermanos, más alrededor de la mesa que alrededor de un púlpito. Al Señor le gustaba echarse bichito con sus amigos. El Señor tomaba tiempo intencional siendo maestro y reflejando la verdad, el logos, en la vida que ellos podían ver, palpar, comer con Él y disfrutar. Y sigue siendo la misma invitación. Este es el llamado que usted y yo tenemos: sentarnos a los pies del Maestro y ser transformados por su nombre. Porque aquel que su nombre nunca cambia tiene el poder para cambiar los nuestros. Aquel que su nombre nunca cambia tiene el poder para cambiar tu nombre. Aquel que su nombre nunca cambia tiene el poder para cambiar tu historia. Aquel que nunca cambia quiere transformarte en su imagen. Y vemos a este hombre llamado Simón caminando con él hasta que en Mateo 18 podemos ver que él tiene un encuentro con Jesús. Y este encuentro me vuela la mente. Podemos ver que ellos están en un lugar llamado Cesarea de Filipo. Mateo 16, versículo del 13 al 20. Y cuando Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo, le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos comienzan a dar opiniones públicas acerca de Jesús. Algunos dicen que
Juan el Bautista es aquel que va a traer libertad. Algunos dicen que es Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces Jesús les pregunta a ellos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? A lo que Simón, el pescador que no pescaba bien, se levanta y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que a partir de ahora tú serás Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y ordenó a sus discípulos que no pasaran el chisme que él era Jesús, el Cristo. Jesús lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipo. Y quiero que pensemos juntos en este lugar, porque era un lugar cargado de símbolos religiosos, culturales. Era la frontera entre el territorio judío y las tierras helenistas y romanas. Y durante este entonces en la historia era un punto de encuentro, pero también un punto de choque entre culturas, religiones, poderes, política. Era como la Ciudad de México. Era, en una calle ves a alguien de una cultura y una religión, y en la siguiente calle ves a alguien completamente diferente. Y lo que sabemos de este lugar era que no era un lugar en el que tú quieres pasear de noche. Estaba situado justo abajo de un monte en la región más al norte de Israel, y era en las fuentes del río Jordán. Y aunque este era un lugar donde literalmente la vida nacía, el agua nacía, en este tiempo era un lugar que olía feo, se veía mal, y que también el reino de la muerte reinaba sobre él. En los tiempos de Jesús era conocido como Panias, en honor al dios griego Pan, que era para ellos el dios de la naturaleza, los pastores y la fertilidad. Ahora, en esta ciudad se encontraba el santuario, este mismo dios, que exigía orgías y fiestas sexuales como ofrenda. Era básicamente los sacrificios que este dios demandaba, según ellos, para poder proveer y tener buena cosecha. Y no solo tenían esta cueva como santuario, sino que justo al lado de esta cueva había un abismo que ellos conocían como las puertas del infierno, las puertas del Hades. Y era el lugar en donde, digamos, era una fosa séptica, en donde aventaban a los muertos que muchas veces morían como rito en honor al dios Pan. Y no solo eso, sino que también estaba el templo al César, como el culto de acto imperial, declarando que César era el Señor y Dios de esta temporada. Y había cientos de otros dioses extraños, griegos y romanos, a los que les habían levantado un altar en esta zona. Era un territorio religioso pagano, un territorio de un reino político al César y un reino del miedo a la muerte. Las puertas del infierno literalmente estaban ahí. Por una temporada viví en Mazatlán, y hay una cueva que literal dice las puertas del infierno, la casa del diablo. Pero generalmente es este lugar en donde hay banda, ¿no? Música de banda. No sé si a alguien le gusta aquí, pero pues es lo que suena en el infierno literalmente. No es cierto, sí me gustan 2 que 3. Pero ahí, rodeado de templos, justo enfrente de las puertas del infierno, literalmente un lugar físico en donde la gente desechaba a los muertos. Ahí, en medio del incienso extraño que se levantaba a los dioses, ahí enfrente de gente encuerada haciendo sus cosas raras, el Señor se para frente a los discípulos y les pregunta: ¿quién dicen los hombres que va a traer libertad? ¿Quién dicen los demás que es el Hijo del Hombre prometido, el Mesías que ha de traer salvación? Y en medio de ese lugar donde adoraban dioses paganos, Jesús en realidad está buscando el corazón de sus discípulos y haciendo una afirmación contrastante sobre la iglesia. Que la confesión de que Jesús es el Cristo es lo que a usted y a mí nos tiene hoy un domingo por la mañana en esta hermosa iglesia.
Y cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los demás que ha de traer salvación? Los discípulos comienzan con opiniones públicas y comienza una conversación que hoy le corresponde a usted y a mí también. ¿Quién dicen los demás que ha de traer salvación? ¿Quién dice la generación Z? Los que son menores de 30 años, alzan sus manos. ¿Quién dicen ustedes que ha de traer salvación? ¿La meditación? ¿El wellness? ¿El psicólogo? ¿Ser buena persona? No sé, incluso cosas que parecieran cristianas. Una banda de worship, una buena Biblia, un buen libro de estudio. ¿Quiénes son de 30 a 40 años? Alcen la mano. Los millennials, ¿no? Tienen que disculparse con nosotros en algún momento. Pero, ¿quién dicen ustedes que ha de traer salvación? No sé, una buena casa, el separar la iglesia de la política, no sé, el enneagrama. Ahora, ¿quiénes son mayores que 40 años? Pueden alzar sus manos. ¿Quién dicen ustedes que puede traer salvación? ¿Cómo? Solo Cristo. Y entonces, en medio de este lugar, Él pasa de una conversación de opiniones públicas y culturales, de lo que la gente decía, de lo que ellos consideraban que un buen profeta, algún maestro, el primo de Jesús podían traer, y va a lo personal y a lo decisivo y les pregunta: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y aquí no sirve repetir lo que otros dicen, sino simplemente hablar desde la experiencia. Y Simón, al que él había llamado de la barca, el mal pescador que no pescaba, responde con la revelación que lo cambia todo y le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios viviente, a ti te esperamos, tú vas a traer libertad. Y cuando Simón reconoce que Jesús es el Cristo, aquel al que esperaban, el libertador, el Dios vivo, Simón es transformado. Simón, el testarudo, el imprudente, el que no hablaba bien, el que seguramente no olía bien y usaba palabras que usted y yo ya no usamos, había reconocido quién Jesús era, y podemos ver que su identidad es totalmente transformada. Porque el reconocimiento de quién Jesús es provoca exactamente eso. La intimidad nos da identidad. Y no cualquier identidad, sino una identidad de aquel por el cual fuimos creados. La identidad que el Señor nos había dado desde el momento en el que Él nos diseñó. Mi generación tiene que reconocer quién Jesús es para que dejemos de ser una generación reinada por la ansiedad. Mi generación va a reconocer quién Jesús es y va a comprometerse con el amor de Jesús, porque no basta con saber que Él es justo, que Él es santo, que Él es bueno. No basta con escuchar buenos mensajes. Necesitamos que esa verdad pase de la cabeza al corazón por la revelación de la persona de Jesucristo. Necesitamos tomar tiempos como Simón a la mesa de Jesús, a la mesa del Maestro, sentarnos a sus pies, ver sus milagros, ser parte de la iglesia, para que entonces su nombre cambie el nuestro. Y Jesús está haciendo algo impresionante en este lugar, porque está estableciendo la confesión de quién Jesús es como el fundamento para la iglesia. Que lo que hoy nosotros estamos haciendo aquí, porque reconocimos que Él es Dios, también lo están haciendo mis papás en Puebla, también lo está haciendo la iglesia perseguida en China. Y ahora la confesión de quién Jesús es se da en el lugar más extraño que podemos pensar, frente a las puertas del infierno. No se da en lugares seguros o aislados. La confesión de que Jesús es Rey no se da en el sillón de la casa, sino justo en medio de la pluralidad, la idolatría y la confesión cultural, frente a las puertas del infierno. Y Pedro no solo es transformado, sino que también es comisionado. No solo se le da una nueva identidad, sino que Jesús respalda la tarea, el llamado que Él le había dado cuando lo mandó y lo invitó a tirar las redes y a seguirle. Está reforzando el llamado que Él había recibido cuando escuchó: Simón,
hijo de Jonás, avienta tus redes porque yo te haré pescador de hombres. Pero Simón no nada más iba a pescar hombres y dejarlos morir en la barca. No iba a pescar hombres y ponerlos en peceras individuales, sino que el Señor está instruyendo a Pedro la misión que usted y yo tenemos, que es ser iglesia. Uno de mis teólogos favoritos, N.T. Wright, dice que confesar a Jesús como Señor significa entrar en el proyecto de Dios para renovar y restaurar toda la creación. Yo creo que Jesús se le está acercando a usted y a mí, preguntándonos: ¿quién dices que soy? No como un examen teológico, no como algo que Pastora Tita va a venir y preguntarle, y si no la sabe, entonces va a estar fuera de la iglesia. Es una invitación, es un llamado a que la iglesia viva y proclame los atributos de Dios dentro del corazón de la ciudad y la cultura, en el centro de Parral y no nada más en nuestras casas, en el centro del corazón de la cultura y no al margen de ella. Amo a los grupos de jóvenes por esto, porque podemos como generación unirnos a creer lo que el Señor dice a nosotros y de nosotros. Timothy Keller, uno de mis otros teólogos favoritos, dice que el evangelio no solo es el camino a la salvación individual, sino el poder para la renovación de toda cultura y toda sociedad. Yo creo que nuestras universidades van a ser transformadas. Yo creo que la música va a ser usada por el Señor, va a ser renovada y va a ser transformada para declarar la belleza que el Señor nos ha dado. Yo creo que el Señor puede usar el cine para hablar de quién es Él, no solamente en películas que conocemos como cristianas. Yo creo que el Señor está interesado en renovar el centro de nuestra ciudad y hacer en ella un altar de adoración en donde su nombre sea conocido. Yo creo que mi generación va a conocer el propósito que el Señor ha diseñado para que nosotros vivamos, que es conocer a Dios, que rendidos ante su grandeza, su majestad, su bondad, su belleza, y traer a otros a hacerlo. El evangelio es la raíz de la justificación, pero no solo la nuestra, sino también es la santificación, la renovación de las naciones. Jesús está estableciendo su reino, no en la zona más bonita de Parral, no en la mejor zona de Chihuahua, sino en medio de un lugar cultural, declarando que su iglesia iba a redimir las culturas, porque la cultura del cielo es mayor que cualquier cultura humana. Uno de mis teólogos favoritos, ya dije esa frase como 3 veces, pero tengo muchos teólogos favoritos. Pero Chesterton, un señor inglés, dice que el cristianismo ha muerto muchas veces, pero siempre ha resucitado porque tiene un Dios que sabe salir de la tumba. Yo creo que el Señor sabe cómo salir de la tumba. ¿Usted lo cree? Yo creo que lo que han dicho acerca de mi generación, que no están interesados en escuchar de Jesús, es un error. Están equivocados. Mi generación desea, anhela fervientemente que el nombre de Jesucristo sea proclamado, y estamos aquí, los que el Señor quiere comisionar para ir y alcanzar las calles, ir y alcanzar el perdido, ir y proclamar su nombre en la Watch, ir y proclamar su nombre en el TEC, ir y hacerse conocido a cada generación y a través de cada generación. ¿Lo puede creer conmigo? La cultura del Señor está por encima de cualquier cultura. Su verdad está por encima de cualquier siglo y cualquier ataque del enemigo, cualquier intento de manchar lo que Dios destinó para ser bueno. Amén. ¿Están conmigo? El Señor está anunciando aquí la promesa del evangelio que redime culturas. El evangelio que no es para escapar el mundo, sino para ser partícipes de su redención. La tierra entera está esperando que usted y yo, los hijos de Dios, seamos revelados y participemos de esto.
Jesús se hace presente en medio de la cultura, en medio del dolor, en cuanto más lo necesitamos, y camina con nosotros como el buen maestro que nos enseña no solo que va a transformar, sino cómo lo va a hacer con usted y conmigo, creyendo, siendo generosos, yendo, anunciando, viviendo y reflejando que Jesús es Rey, que el Evangelio no nada más es un boleto para irnos al cielo, sino también una invitación a que el cielo venga a la tierra. El anuncio de que Jesús es Rey y que su reino está siendo establecido aquí y ahora. La misión de la iglesia es esta, hermanos: construir el altar del Señor en medio de la ciudad, en medio de la cultura, y no aislarse de ella. La confesión de Pedro es un compromiso que usted y yo también tenemos que tomar, que si Él es el Cristo, entonces nosotros somos parte de lo que Él anunció en este momento. Que si el Señor te está preguntando ¿quién dices que soy?, nuestra respuesta no puede nada más reflejar lo que sabemos intelectualmente, sino la transformación que hemos recibido en su nombre. Es un llamado a no retroceder ni a esconderse a pesar de estar enfrente de las puertas del infierno, porque no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no podrán darle ni un rasguño a la bella y amada iglesia de Cristo. No escapamos del mundo, mis hermanos. Qué bonito sería orar: Señor, te acepto en mi corazón, e irnos al cielo. No escapamos del mundo, sino nos hacemos copartícipes en la redención que solo hay a través del sacrificio de Cristo. ¿Lo cree conmigo? Las puertas del infierno van a caer y la tierra será llena de su gloria. Nosotros somos la respuesta en la historia, el anuncio de que Jesús es Rey, y que el movimiento de Jesús se ve como hombres como Simón, que son transformados de ser Simón a Pedro. Que ya no solo somos testarudos, sino que por llamarlo santo, ahora vivimos en santidad. Que por llamarlo justo, hacemos justicia. Que por llamarlo amoroso, amamos sin medida. Y que somos la respuesta de lo que el mundo lee acerca del Señor. Que somos el reflejo, que nuestra vida, nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestras escuelas son el testimonio de nuestra declaración de que Jesús es el Mesías, de que en Él hay salvación y de que solo Él puede traer libertad a los perdidos. Hermanos, dejen que su presencia profetice sanidad a las naciones. No fuimos salvos para correr hacia el cielo, sino para que el cielo corra a través de nosotros. Creo que muchas veces como cristianos estamos más preocupados por el cielo que se nos prometió vivir que por el suelo en el que nos toca estar. Tenemos los ojos puestos en el cielo al que en algún momento nos vamos a ir, cuando también el Señor nos llama a ver el suelo en el que su reino va a irrumpir. ¿Lo cree conmigo? Hay una realidad eterna. Uno de mis autores favoritos, ya voy a dejar de decir eso, pero uno de mis autores favoritos, C.S. Lewis, dice que el hecho de que nuestro corazón anhela algo que la tierra no puede proveer es la prueba de que el cielo es nuestro hogar. Y si el cielo es nuestro hogar, tenemos que andar como ciudadanos del cielo. Lo que encontré en Google es un chiste. El cristianismo radical solo es cristianismo. No hay otra forma de comprometernos con la iglesia más que el cristianismo radical. Jesús dio la instrucción a sus discípulos de ir y hacer más seguidores, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, sumergiéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y prometió que Él iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y prometió que su Espíritu Santo iba a descender, los iba a cubrir, los iba a empoderar y les daría el poder para ser testigos del Evangelio.
La palabra testigos en el original dice mártires. El Espíritu Santo va a descender no nada más para que nuestra alabanza suene bonita, sino para darnos el poder de ser mártires. Me encanta estar en la iglesia y cantar: Señor, quiero arder por ti, Jesús, que mi fuego no se apague. Pero déjenme contarles que hubo hombres que literalmente ardieron por Jesús. Estuvo William Tyndale, uno de los teólogos que tradujo, el primer teólogo que tradujo el Nuevo Testamento del griego al inglés, y lo quemaron vivo en una hoguera. Literalmente ardió por el evangelio. Los cristianos del primer siglo eran matados y apilados en una estaca y usados como lámparas para la ciudad. Esos cristianos sí alumbraban su ciudad, sí eran la luz de la ciudad. Hubo dos misioneros moravos que se vendieron como esclavos a una isla en donde solo entraban los esclavos. Y cuando sus papás se dieron cuenta de esto, jóvenes de mi edad, cuando sus papás se dieron cuenta que se habían vendido, ellos respondieron que el cordero es digno de la recompensa, que el cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Y esa es mi oración para mi generación y para la de usted: que el cordero reciba la recompensa del sacrificio que hizo en la cruz por usted y por mí. Que vivamos vidas comprometidas por el evangelio, que seamos mártires. Ahora, cuando hablamos de la palabra mártir, generalmente pensamos en estas personas en países que el cristianismo es ilegal y que ellos están predicando ahí en los túneles y que les ponen una pistola en la cabeza y les dicen: niega a Cristo, y no lo hacen y mueren. La verdad es que yo he negado a Cristo sin la necesidad de una pistola en mi cabeza. ¿Están conmigo? Yo quiero vivir y morir por Cristo hoy, y no nada más esperarme a tener una pistola en la cabeza. El evangelio es el poder para salvación de las naciones. Este es el mensaje por el cual todas estas personas han estado dispuestas a vivir y a morir. En febrero del 2015, un grupo llamado ISIS persiguió y asesinó a 21 egipcios. 20 de ellos eran cristianos. Fueron secuestrados por 10 meses, y la razón de sus muertes fue no negar el evangelio. 21 hermanos en la fe que murieron. Eran 20 cristianos y uno que tuvo la mala suerte de ser capturado con ellos. Y grabaron esta escena al lado de un río. 21 amigos, 20 creyentes y uno que podía salvarse. Y uno por uno se negaron a negar a Cristo. Les dieron una oportunidad final a renunciar a su fe. Pero en vez de eso, sus últimas palabras fueron: Ya Rab Jesús. Jesús es nuestro Señor. Y en el momento en el que le tocó al no cristiano la oportunidad de negar su fe, no lo hizo. Él también pronunció: Jesús es mi Señor. Amigos, la invitación a ser cristianos es la invitación a morir a nuestro Simón y vivir en nuestro Pedro. La invitación a seguir a Cristo sigue siendo la misma: que el Espíritu Santo nos daría poder para ser testigos de Él, a pesar de que la muerte llegue a tocar nuestras puertas. Porque si vivimos, para el Señor vivimos; si morimos, para el Señor morimos. Pero por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó de entre los muertos, para ser Señor de los muertos y de los vivos. Amigos, la iglesia ha crecido como un árbol
regada por la sangre de los mártires. Y yo creo que una generación de mártires se ha de levantar en México. Que una generación de hombres y mujeres comprometidos por la realidad del Evangelio se va a levantar y anunciar el Evangelio a pesar de que esto nos cueste nuestras vidas. Yo quiero ser un mártir a pesar de que aunque nunca me asesinen. Yo quiero ser un mártir al estar dispuesto a morir a mí mismo hoy para que sea Cristo proclamado, para que su luz brille en mí. Yo deseo que mis amigos se levanten como mártires, dispuestos a morir a sus deseos para que Cristo viva en ellos. Oro que como iglesia podamos levantarnos a pedir el poder del Espíritu Santo para caminar en una región de maravillas que han sido dispuestas para nosotros, pero también para que nos dé el poder de ser testigos. Se me lengua la traba a veces. Pero amigos, la confesión de Pedro es también la confesión que usted y yo debemos hacer. Que si Jesús es el Señor, esta es una realidad que lo cambia todo. ¿Por qué no se pone de pie? Y si me pueden ayudar a ministrar juntos. Estoy seguro que el corazón del Señor es inundar la tierra de su gloria. Que nuestra cultura a veces está tan obsesionada con morir e ir al cielo que se nos olvida que toda la Escritura apunta que el cielo también ha de venir aquí. Desde el inicio de la creación, el Señor ha levantado representantes, Adán y Eva, los sacerdotes, y no solo representantes, sino también lugares donde su presencia se encontraba con la nuestra. El Edén, el tabernáculo, el templo. Y no solo eso, sino representantes que anunciaban la cultura del cielo ante la tierra y presentaban cuentas de la tierra ante el cielo. Y entonces llega Jesús, el representante perfecto del cielo, el lenguaje del Señor, el verbo, y representa el corazón de Dios ante las naciones. Y el lugar perfecto en donde se da ese encuentro entre el cielo y la tierra tiene forma de cruz. Y no solo eso, sino que nos invita a nosotros a ser representantes del cielo en la tierra. Es el lugar en donde su presencia se encuentra con las naciones. Es el lugar donde su voz se encuentra con las mentiras de la tierra. Es el lugar donde su presencia trae sanidad. Pedro, el mismo hombre que el Señor confrontó y comisionó después de transformarlo, declara que nosotros, usted y yo, somos piedras vivas, un templo en el cual su Espíritu Santo puede morar. Amigos, somos templos con piernas. Estamos llamados a ir, a traer sanidad, a anunciar el Evangelio de que Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo y un día regresará. El mismo ejemplo, la misma función, la misma comisión y la misma misión del tabernáculo, del templo, de los sacerdotes, lo tenemos hoy usted y yo. Que la tierra conozca que Jesús es el Señor, que en Él hay libertad, que Él está interesado en establecer su reino en la tierra a través de usted y de mí. ¿Por qué no clamamos juntos ahí en donde está? Que el cielo venga a la tierra, que el cielo sea establecido a través de su iglesia, que sea en Parral como en el cielo, que confesamos como Pedro que Jesús es el Señor y somos transformados y somos comisionados en ser parte de la restauración de todas las cosas. Si usted no ha puesto su confianza en el Señor, este puede que sea el día en que, como mi amigo Simón, usted se levante y diga: yo reconozco que en Jesús hay libertad.
Si esta es la primera vez que vienes a una comunidad como esta, déjame decirte que es solo una expresión, una probadita de lo que haremos en el cielo, declarando que Jesús es el Señor, que Él es digno, de que rindas tu vida, confieses que has sido un pecador y reconozcas la salvación que solo Jesús ofrece. No importa que te hayas visto como Simón, Él quiere transformarte a ser Pedro. No importa lo que hayas hecho ayer o hace un año, Él quiere llamarte santo, justo y limpio. Y amigos, si tú has vivido en la iglesia, Él no solo te salvó, sino también te comisionó para que esta misma salvación inunde nuestra ciudad, nuestro país y hasta lo último de la tierra. Yo creo que el Señor quiere levantar de Parral un movimiento que siga impactando las generaciones como lo ha hecho hasta ahora. Bendigo su casa, bendigo lo que el Señor ha hecho a través de la obediencia de sus padres, de sus pastores. Amigos jóvenes, comiencen a ver lo que el Señor ya ha hecho y empiecen a creer que el Señor hará cosas mayores.